¿Cómo están? ¿Qué tal? Continuando con esta serie de videos y ya habiendo repasado el video número 1 que habla acerca de intervalos de crecimiento máximos y mínimos relativos, continuamos pues con esta sesión número 2, video número 2, que va a tratar acerca de intervalos de concavidad, puntos de inflexión y el criterio de la segunda derivada. ¿Qué les parece? Empezamos a conocer este tema que nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Entonces, preparados, listos, ahí en casita, con su lapicero, su cuaderno, su hoja de apuntes para poder resolver los problemas y apuntar los conceptos, los teoremas importantes que nos ayudarán en la resolución de los problemas planteados. Vamos entonces. Entonces empezamos con puntos de inflexión y concavidad en este video. Quien habla el profesor Edison Chanca Pérez, responsable del curso que vamos a tratar. ¿Cuál es el temario para esta sesión? Primero hablaremos acerca del criterio de la segunda derivada. Luego, la concavidad. ¿Qué es concavidad? Y por último, trataremos los puntos de inflexión. ¿Cómo encontrar los puntos de inflexión? ¿Qué son los puntos de inflexión? Y después reforzaremos con ejemplos, con problemas en la resolución de las mismas. El logro para esta sesión es que al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante conoce e interpreta el criterio de la segunda derivada y calcula los puntos de inflexión para la solución de ejercicios y problemas de contexto. ¿Para qué nos va a servir este tema? ¿Cuál es la utilidad de este tema? Sabemos que la derivada de una función permite modelar los problemas de las ciencias básicas, tanto así como la economía, la física, la biología, la química, las ciencias aplicadas y también en el campo de la ingeniería. El uso de la derivada permite resolver múltiples problemas de optimización en el ámbito económico. Conseguir que una empresa, por ejemplo, tenga máximos beneficios, los ingresos máximos, los costos mínimos, entre otros. Es muy importante estar atentos a lo que vamos a hablar en el desarrollo de esta sesión. Empezamos con el criterio de la segunda derivada para extremos relativos. ¿Pero qué es la segunda derivada? Vamos a recordar, si es que yo tengo una función polinómica, f de x, igual a x al cubo más 2x al cuadrado más 5x, nosotros sabemos que la primera derivada se va a dar de esta forma. Exponente pasa a multiplicar, como coeficiente sería 3x. Restamos una unidad a ese exponente, 3 menos 1, 2. En el siguiente término hacemos lo mismo, pasa a multiplicar al coeficiente el exponente, sería 4x. Y en el siguiente y último término nos quedaría 5. Este vendría a ser la primera derivada. Y recuerda que la primera derivada nos ayuda a encontrar ¿qué cosa? Los intervalos de crecimientos, ¿no es cierto? Cuando una función crece, decrece y en qué intervalos. ¿Qué más encontramos con la primera derivada? Encontramos los extremos relativos, máximos relativos, mínimos relativos. Ahora, ¿qué es la segunda derivada? La segunda derivada, mis estimados estudiantes, va a ser la siguiente derivada de la derivada, ¿no es cierto? Entonces, derivamos esta nueva función que hemos obtenido. Entonces, derivando sería 6x más 4. A esta de acá, a esta función se le conoce como la segunda derivada. Y esta segunda derivada nosotros vamos a utilizar para poder calcular los puntos de inflexión, por ejemplo, para poder calcular los intervalos de concavidad y también nos va a ayudar a calcular de forma directa los extremos relativos. ¿Quieren conocer eso?
Vamos entonces a conocer. Recuerde, con la primera derivada también podemos hallar los extremos relativos. Y utilizando la segunda derivada de forma directa, también podemos hallar los extremos relativos. Entonces, la segunda derivada nos ayuda para encontrar intervalos de concavidad, para encontrar puntos de inflexión y también los extremos relativos. Vamos a conocer entonces. Limpiamos nuestra diapositiva y vamos ahí. Supongamos que existe la segunda derivada de una función en un intervalo determinado. Tiene que existir la segunda derivada, ojo, que contenga a un x sub 0 y que la derivada en ese punto, evaluamos ese x sub 0 en la primera derivada. Recuerden, si es que evaluamos ese x sub 0 en la primera derivada y nos da igual a 0, entonces en ese x sub 0 hay un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es máximo o mínimo? Para ello, tenemos el criterio de la segunda derivada. Si en la segunda derivada ese valor x sub 0 que anula a la primera derivada es menor que 0, entonces f de x sub 0 es un máximo relativo. Ojo, mira, si es menor, la evaluación o la imagen de ese x sub 0 en la función es un máximo relativo. Segundo, si en la segunda derivada nos damos cuenta que este x sub 0 evaluando es mayor que 0, o sea, positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? La imagen de ese x sub 0 en la función original me va a dar un mínimo relativo. Entonces, recuerda, si en la segunda derivada, evaluando ese x sub 0 es negativo, hay un valor máximo. Si evaluando en la segunda derivada ese x sub 0 es positivo, hay un mínimo valor. A ver, vamos con un ejemplo para encontrar de forma directa máximos y mínimos relativos. ¿Ok? Vamos acá. Determine los valores máximos y mínimos relativos de la siguiente función. Vamos a utilizar de forma directa la segunda derivada para encontrar los valores máximos y mínimos, teniendo en cuenta lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Derivamos f de x, el cual será igual a 3x al cuadrado menos 3. ¿Ok? Este viene a ser la primera derivada. Ahora, si recuerdan, nosotros igualamos la primera derivada a 0, encontramos los valores críticos. Y en esos valores críticos puede haber máximo o mínimo. Entonces, igualemos. Sería factorizando 3x al cuadrado menos 1 igual a 0. Factorizamos aquí, sería 3x más 1 por x menos 1 igual a 0. Los valores críticos serían x igual a menos 1 o x igual a 1. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si hay máximo valor o mínimo valor en estos puntos? Para eso utilizamos el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Allá, primero vamos a derivar la función otra vez. Entonces, segunda derivada. Ahí está. Derivando la función tendríamos 6x. ¿Ok? Entonces, los valores críticos son para x igual a menos 1. ¿Qué habrá? ¿Máximo o mínimo local? ¿Máximo o mínimo relativo? ¿Qué hacemos? Evaluamos en esta segunda derivada. O sea, hallamos f de menos 1. ¿Qué será? 6 por menos 1. Y 6 por menos 1 es menos 6. Me doy cuenta que es negativo. Entonces, ¿qué digo? En este punto hay, si es negativo, si es menor que 0, hay máximo local. ¿Y cuál es ese máximo local? Simplemente
el máximo local es el f de menos 1. O sea, menos 1 sustituimos por x en la función original, que sería menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2. Efectuando, tendríamos acá 1 más 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? De nuevo, menos 1 al cubo menos 1. A ver, ¿cuánto será? Efectuemos menos 1 al cubo menos 1. Menos por menos más sería 3 más 2. ¿Cuánto vale? 4. Entonces, el máximo local es este valor. Máximo local. Correcto. Entonces, ¿qué digo? En x menos 1 hay máximo local. ¿Y cuál es el máximo local? El máximo local es 4. A ver, vamos con el siguiente valor. En este caso, el siguiente valor es para x igual a 1 positivo. Correcto. Tenemos la segunda derivada, que es 6x. Entonces, evaluamos 1 positivo. Ahí está. Sería 6 por 1, que me da 6. ¿Qué cosa es positivo? Entonces, ¿qué digo? En x igual a 1, ¿qué cosa? Hay mínimo. Mínimo local. ¿Por qué hay mínimo local? Ah, ya, porque evaluando ese valor de x igual a 1 en la segunda derivada me da positivo. Y si es mayor que 0, hay mínimo local. ¿Correcto? ¿Y cuál es ese mínimo local? Simplemente evaluamos ese punto en la función original. Sería 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. 1 al cubo es 1. Acá sería menos 3 más 2. ¿Cuánto es? 0. 1 menos 3 me da menos 2. Menos 2 más 2 me da 0. Y este valor viene a ser el mínimo local. Entonces, es importante recordar este criterio para encontrar directamente los máximos o mínimos relativos. Seguimos con este tema que es muy importante conocerlo también. Y vamos a ver la segunda derivada, cómo aplicamos para encontrar concavidad o intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Si es que la segunda derivada igualamos a 0, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar los puntos de inflexión o los valores de inflexión. ¿Ok? Primero, ¿qué hacemos? Derivamos 2 veces, igualamos a 0, entonces ahí encontramos los puntos de inflexión. ¿Y qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión lo encontramos en la gráfica de una función cuando hasta ese punto es cóncavo hacia arriba y luego cambia a cóncavo hacia abajo, o viceversa. Es cóncavo hacia abajo y luego cambia en ese punto a cóncavo hacia arriba. Ahora, si en la segunda derivada, evaluando cualquier valor de ese intervalo es mayor que 0, la función es cóncavo hacia arriba. Y si evaluamos en la segunda derivada y me doy cuenta que es negativo o menor que 0, la función es cóncavo hacia abajo. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Segunda derivada, mayor que 0, cóncavo hacia arriba. Segunda derivada, menor que 0, cóncavo hacia abajo. Cuando la segunda derivada es igual a 0, ¿no es cierto? Encontramos ¿qué cosa? Los puntos de inflexión. ¿Y qué es un punto de inflexión? Cuando cambia de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo o viceversa, de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba. ¿Qué les parece si vamos con un ejemplo y lo llevamos a nuestra pizarra? Me dice, determine los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. ¿Ok? Para eso, utilizamos la segunda derivada. Entonces, vamos ahí. Primero,
derivamos. Primera derivada, recuerden que con la primera derivada encontramos los intervalos de crecimiento máximos y mínimos locales. Pero lo que queremos en este ejercicio, en este ejemplo, es encontrar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Entonces necesitamos la segunda derivada. Por ende voy a ir derivando primero, sería 12x al cubo menos 30x al cuadrado menos 24x más 10. Tenemos la primera derivada. Con esta primera derivada podemos hallar los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos locales. Pero lo que nos está pidiendo es los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Entonces necesitamos la segunda derivada. Ahí está. Entonces derivamos, sería 36x al cuadrado, derivando 60x menos 24. Ahí está. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar en esta segunda derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Para encontrar los puntos o los valores de inflexión, lo que necesitamos es igualar esta segunda derivada, o sea, 36x al cuadrado, menos 60x, menos 24 a 0. Entonces, todos tienen sexta, ¿no? Sexta, 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 y tenemos sexta por aquí, sería, o doceava, ¿no? Todos tienen doceava. Doceava me da 3x al cuadrado, doceava me da 5x, doceava me da 2, igual a 0. Factorizando, más para simple, recuerden, x me conviene acá menos 2 y acá 1. ¿No es cierto? Sería menos 6 más 1, menos 5. Entonces quedaría 3x más 1 y x menos 2 igual a 0. ¿Ok? Entonces con eso ya podemos encontrar nuestros valores de concavidad. Igualamos a 0, vamos a tener que x es igual a menos 1/3. Igualando a 0, x es igual a 2. Recomendable trabajar, ¿dónde? En la recta real, ¿no es cierto? Ubicamos esos puntos en la recta real para encontrar los intervalos de concavidad. Entonces, sería por acá menos 1/3 y por acá tendríamos 2. Nuestros intervalos de concavidad serían desde menos infinito abierto hasta menos 1/3 abierto. Otro intervalo de concavidad desde menos 1/3 abierto hasta 2 abierto. Y por último, desde 2 hasta más infinito abierto. Y como realizábamos la evaluación en los intervalos de crecimiento, igual trabajamos aquí. Entonces, evaluamos dónde en la segunda derivada un valor que pertenezca a este intervalo. Desde menos infinito, menos 1/3. Menos 1/3 es menos 0,333, entonces podrías probar menos 1, que pertenece a ese intervalo. Ahora, ¿qué más recomendaba? Recomiendo probar esos valores donde en la segunda derivada factorizada. ¿Ok? Y lo que nos interesa es si es positivo o si es negativo. Nada más. La segunda derivada factorizada sería pues 12, ¿no es cierto? Por 3x más 1 y x menos 2, ¿no es cierto? Factorizamos 12 y factorizamos aspa simple, me quedaría 3x más 1 y x menos 2. Y ahí evaluamos este valor, f de menos 1. Entonces sería 12 por 3 por menos 1 más 1 por menos 1 menos 2. Ya está. Lo que nos interesa es el signo. Entonces 12 es positivo,
Acá, menos 3 me da negativo, menos 3 negativo. Menos 3 más 1 sigue siendo negativo. Acá menos 1 menos 2 me da negativo. Ahora, menos por más me da más. Es positivo. Entonces, ¿qué digo? En este intervalo es cóncavo hacia arriba. Así de simple. ¿Correcto? Vamos al siguiente intervalo. Analizamos el siguiente intervalo. Otra vez en la segunda derivada. Ahí está. En este caso, trabajamos con 0. ¿No es cierto? Porque el intervalo es desde menos 1/3 hasta 2. Entonces, recomiendo trabajar con ¿qué valor? Trabajar con 0, que es lo más accesible. Y evaluamos en la función factorizada. Recuerden lo que nos interesa. ¿Qué cosa es? El signo. ¿Qué signo se obtiene? Entonces, 12 positivo. Acá 0 también positivo. 0 menos 2, acá me va a dar negativo, ¿no? 0 menos 2, menos 2. Es negativo. Más por menos, me da menos. Y si es negativo, ¿qué decimos? En este intervalo, la gráfica es cóncavo hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Y por último, analizamos en este tercer intervalo. ¿Qué valor probamos? 3, que es el más cercano y pertenece a ese intervalo. Entonces sería 12 por 3 más 1 por 3 menos 2. ¿Dónde estamos evaluando este valor que pertenece a ese intervalo? Estamos evaluando en la segunda derivada factorizada. Lo que nos interesa, recuerden, es qué cosa, el signo 12 es positivo. Acá 3 por 3 9 más 1 es 10, sigue siendo positivo. 3 menos 2 es 1, 1 sigue siendo positivo. Más por más, me da más. O sea, el valor que vamos a obtener acá es mayor que 0 por ser positivo. Por ende, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos los puntos de inflexión? Ya encontramos los intervalos de concavidad. Nos hemos dado cuenta que desde menos infinito hasta menos 1/3 es cóncavo hacia arriba. Desde menos 1/3 hasta 2 es cóncavo hacia abajo. Y desde 2 hasta más infinito es cóncavo hacia arriba. Ya está. Tenemos los intervalos de concavidad. Ahora nos falta hallar los puntos de inflexión, que también nos está pidiendo los puntos de inflexión. ¿Cómo encontramos los puntos de inflexión? Simplemente nos damos cuenta. Si pasa de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo, aquí tenemos un punto de inflexión en menos 1/3. Entonces, ¿dónde evaluamos este menos 1/3? Evaluamos aquí en la función f de x. ¿Ok? Entonces, evaluando tendríamos f, a ver, evaluando tendríamos para x igual a menos 1/3, f de menos 1/3. ¿Cuánto será? ¿No es cierto? Sería 1/3 a la cuarta, menos 10, x a la 1/3, menos 12, x que vale 1/3 al cuadrado, más 10 por 1/3, más 9. ¿No es cierto? Ese valor por ahí. A ver, y el otro punto sería cuando x es igual a 2. ¿Correcto? Y f de 2, evaluando otra vez en la función original, tendríamos pues el resultado. A ver, vamos a encontrarlo. Todos nos da 4,74. Y f de 2, o sea, x es igual a 2. La imagen de x igual a 2, o sea, f de 2 nos da ¿cuánto? ¿Cuánto? Lo han trabajado a menos 51. Entonces, nuestros puntos de inflexión
¿no es cierto? ¿Quiénes serían? Punto número 1 menos 1/3 y 4,74. Y punto número 2 sería 2, menos 51. Así de fácil, así de sencillo, encontramos los intervalos de concavidad y ¿qué más? Los puntos de inflexión. Seguimos. El siguiente ejemplo me dice, grafica la siguiente función, determinando los puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento e intervalos de concavidad. Entonces, acá lo que vamos a hacer ya es graficar, encontrar todo lo acerca de la función máximos y mínimos, encontrar intervalos de crecimiento, encontrar puntos de inflexión e intervalos de concavidad y bosquejar la gráfica. Entonces vamos con este ejercicio. Ahí está. Llevamos a nuestra pizarrita y la vamos a dar una buena lectura. Grafica la siguiente función, determina los puntos máximos mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento e intervalos de concavidad. Entonces, empecemos. Recuerden, para encontrar máximos y mínimos e intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿qué hacemos? Utilizamos la primera derivada. Entonces, derivamos. Primera derivada sería 1/4 por 4, sería 1, o sea, x al cubo. ¿Qué más? Menos 3x al cuadrado más 2x. ¿Correcto? Encontramos los valores críticos factorizando e igualando a 0. Entonces, factorizamos la primera derivada, sería x por x al cuadrado menos 3x más 2. Acá podríamos trabajar aspa simple, ¿no es cierto? X, 2, 1, menos, menos. Y sería x menos 2, x menos 1. Entonces, lo factorizamos ya de una vez. X menos 2 por x menos 1. Ya está, nuestra primera derivada factorizada. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 para encontrar los valores críticos. Igualando a 0, nuestra primera derivada, tenemos que x es igual a 0, primer valor crítico, x es igual a 2, x es igual a 1. Estos son los valores críticos. Ahora, los puntos máximos y mínimos lo vamos a encontrar analizando los intervalos de crecimiento. ¿Ok? Máximos, mínimos locales. Para ello, necesitamos nuestra recta real. Ahí está. Entonces, en esta recta ubicamos esos puntos o valores críticos que hemos encontrado. Sería 0, sería por aquí 2, no, 1, y por aquí sería 2. Aquí está menos infinito y por aquí está más infinito. ¿Ok? Luego ya ubicamos nuestros intervalos de crecimiento. ¿Ok? Primer intervalo de crecimiento, desde menos infinito, abierto, hasta 0. Segundo intervalo de crecimiento, desde 0 cerrado hasta 1, o desde 0 abierto hasta 1 abierto. Otro intervalo de crecimiento, vamos con 1 abierto hasta 2 abierto. Por último, desde 2 abierto hasta más infinito. Analicemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, rapidito nada más. Listo. Evaluamos acá nuestra primera derivada. Un valor desde menos infinito hasta 0. En este caso, recomendable menos 1. ¿Correcto? ¿Dónde vamos a sustituir ese menos 1? Primera derivada.
Entonces recuerda, por acá, f de menos 1 en la primera derivada sería menos 1, acá sería menos 1 menos 2, acá sería menos 1 menos 1. Acá tengo negativo, acá también me va a dar negativo, negativo. Menos por menos más por menos, menos. Allá. Entonces, evaluando me da negativo. Y recuerden, si me da negativo, ¿qué digo? Ah, ya. En este intervalo, la función crece. O decrece, decrece. Y su gráfica será de esta manera. ¿Correcto? Entonces tenemos que en este intervalo, decrece. Listo. Vamos a analizar el otro intervalo, desde 0 hasta 1. De 0 a 1. Un valor para poder analizar en la primera derivada sería 0,5, o sea, un medio. Igualito. Evaluamos en la primera derivada un medio, entonces sería un medio por un medio menos 2 por un medio menos 1. Un medio acá es positivo, un medio menos 2 es negativo, un medio menos 1 sigue siendo negativo. Más por menos, menos por menos, más. Entonces, acá nos sale positivo. Y si es positivo, ¿qué digo? En este intervalo, la función crece. La función crece. Y si es que la función crece, allá nuestra gráfica va a ser de esta forma. ¿Listo? Ahora analicemos el segundo intervalo o el tercer intervalo. De 1 a 2. De 1 a 2. ¿Qué valor analicemos ahí? ¿Qué valor analizamos ahí? A ver, recomiendo analizar 1,5, o sea, 3 medios. ¿No es cierto? Listo. Evaluamos en la primera derivada. Sería, 3 medios es 1,5. ¿Ah? Sería 1,5 por 1,5 menos 2 por 1,5 menos 1. A ver, acá 1,5 es positivo, acá 1,5 menos 2 es negativo, 1,5 menos 1 es positivo, más por menos, menos, menos por más, menos. ¿Y qué digo? Acá decrece. Decrece. Entonces, tenemos que nuestra gráfica va a ser de esta forma. Seguimos con el último intervalo. Y en el último intervalo me dice desde 2 a más infinito. Igual, utilizamos un valor, en este caso f de 3, y hacemos lo mismo. Evaluamos en la primera derivada. Positivo, acá también es positivo, 3 menos 2, 1, 3 menos 1, 2, positivo por positivo, me va a dar positivo. Entonces, ¿qué digo? Acá la función crece. ¿Ok? Entonces, si la función crece, su gráfica va a ser de esta forma. Entonces, ya encontramos los intervalos de crecimiento. Ahora, ¿qué nos falta? Los máximos y mínimos. Entonces, simplemente decimos lo siguiente, fijándonos en los intervalos. Acá, decrece y crece. En este valor hay ¿qué cosa? Mínimo local. ¿Ve? Porque está de menos a más. Decrece, crece. Ahora, si es que va de más a menos, en este valor, hay ¿qué cosa? Máximo, ojo, de más a menos, en este valor hay máximo local. Máximo local. Otra vez, de menos a más, aquí hay mínimo local. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos esos máximos locales y mínimos locales? Acá hay, no es que este 0 es el mínimo local, no.
hay máximo local. ¿Y cómo encontramos esos valores? Simplemente evaluamos f de 0 en la función original, o sea, 1/4, 0 a la cuarta, menos 0 al cubo, más 0 al cuadrado. Me doy cuenta que es 0. Entonces, ¿no es cierto? F de ¿cuánto? A 0. Este de acá, este valor, sí es el mínimo local. ¿Correcto? Igualito, evaluamos f de 1. Entonces sería 1/4, 1 a la cuarta, menos 1 al cubo, más 1 al cuadrado. Sería 1/4 menos 1 más 1. Eliminamos menos 1 más 1, 0, y me queda 1/4. O sea, f de 1 es igual a 1/4. Y este 1/4 es máximo local. Y por último, evaluemos f de 2. Efectuando, nos damos cuenta que nos va a dar 0. Y acá tenemos el otro mínimo local. Entonces ya tenemos los mínimos locales y los máximos locales. ¿Ahora qué viene? Ahora vienen nuestros intervalos de concavidad y también puntos de inflexión. ¿Qué hacemos para hallar nuestros intervalos de concavidad y puntos de inflexión? Utilizamos la segunda derivada. Ahí está. Tenemos la primera derivada, derivamos otra vez, que sería 3x al cuadrado menos 6x más 2. Igualamos a 0, encontramos, igualando a 0 la segunda derivada, encontramos los valores para ubicar los extremos en nuestros puntos de concavidad. No se puede factorizar, entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la fórmula general y digo que A es igual a 3, B es igual a menos 6 y C es igual a 2. De acá encontramos que X1, ¿no es cierto? Fórmula general. Recuerda, pues recuerda. X es igual a menos B, o sea, menos 6, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 6 al cuadrado, más 4A por C, o sea, 3 por, ojo, C vale 2. 3 por 2. Recuerden que C es el término independiente del trinomio, entre 2 veces A, ¿no es cierto? Que sería 2 por 3. Efectuando todo esto, vamos a tener que X es igual a 3 más menos raíz cuadrada de 3 entre 3. Entonces X1 será 3 más raíz cuadrada de 3 entre 3. Y X2 será 3 menos raíz cuadrada de 3 entre 3. Ahora, si queremos trabajar con decimales, igualamos, efectuando, tendríamos, ¿cuánto? 1,70, 1,57, y acá sería 0,42. ¿Correcto? O si no, podemos trabajar también con fracciones o números irracionales. ¿Listo? Entonces, ubiquemos nuestros intervalos de concavidad. Aquí está. Hallemos intervalos de concavidad. Ok. Tenemos por acá. Ubicamos esos valores. En este caso lo voy a poner 0,42, correcto, por acá. 0,42 y el otro es 1,57. Entonces nuestros intervalos de concavidad, desde menos infinito hasta 0,42. El otro intervalo va desde 0,42, 1,57 y por último 1,57 hasta más infinito. Y listo, evaluamos.
Evaluamos los valores por aquí. Acá evaluamos en la segunda derivada un valor de menos infinito a 0,42. En este caso, 0. Evaluamos con 0 en la segunda derivada. Si evaluamos con 0 en la segunda derivada, se dan cuenta que va a ser positivo. Ok, evaluemos. 0 al cuadrado, 0. 6 por 0, 0, más 2, 2, que sería positivo. Entonces, ¿qué digo? Acá es cóncavo hacia arriba, porque es positivo. Vamos al siguiente. Acá evaluamos un valor. En este caso, a ver, 1, f de 1, ¿no es cierto? Porque va de 0,42 a 1,57. Evaluando 1 sería 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1 más 2. ¿Dónde? En la segunda derivada. Entonces sería negativo, me sale menos 1. Negativo. Y si es negativo, será cóncavo hacia abajo. ¿Correcto? Y por último, analizamos en el siguiente intervalo, de 1,57 a más infinito. Evaluamos 2, ¿no es cierto? Sería 3 por 2 al cuadrado, menos 6 por 2, más 2. 2 al cuadrado, 4, 4 por 3, 12, menos 12, 0, positivo. Entonces digo que es cóncavo hacia arriba. Listo. Ahora encontramos los puntos de inflexión. Simplemente F de 0,42. Aquí. F de 0,42. Entonces, F de 0,42 es 1 noveno. Y F de 1,57, que también me va a dar 1 noveno. Entonces, de acá obtenemos nuestros puntos de inflexión. Punto de inflexión 1 va a ser 0,42,1 noveno. Punto de inflexión 2 va a ser 1,57 un noveno. Y con estos valores ya podemos graficar. Nos ayudamos del plano cartesiano. Ahí está. Correcto. Y podemos graficar. Por aquí está 0. El eje X. Por aquí está el eje Y. Y por aquí está 0. Listo. Entonces, vamos a graficar. A ver, nos ayudamos primero de los máximos y mínimos. ¿Correcto? En 0 hay un mínimo local, en 0,0, por acá. ¿Dónde más hay un mínimo local? Vamos a decir, por aquí está 1 y por aquí está 2. En 2 hay un mínimo local y es 0. Ahí está. ¿Correcto? Ubicamos esos puntos. ¿Qué más? En 1 hay un máximo local y se va hasta un cuarto. Vamos a decir que aquí está un cuarto. Entonces, acá tenemos un máximo local. ¿Ok? Ahora nos ayudamos de los puntos de inflexión. Punto de inflexión. 0,42, un noveno. Un noveno es 0,3. 0,333333. ¿No es cierto? ¿O no? 0,1. Un noveno es 0,111111. Ahí está pegadito. Entonces, por acá encontramos a 0,42. Y el punto de inflexión es más o menos por acá, que es un noveno. ¿Correcto? Igualito. El otro punto de inflexión es 1,57, un noveno. Por acá está 1,57, un noveno. Y ya está. ¿Qué quiere decir?
que de acá va a pasar de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo o viceversa. Listo. Utilizamos un colorcito amarillo para graficar. A ver, empezamos. Desde menos infinito hasta cero, desde menos infinito hasta cero es decreciente. Entonces, desde menos infinito hasta cero, decreciente. Ahora, desde 0 hasta 1 es creciente. Pero acá tenemos un punto de inflexión y me dice que desde menos infinito hasta 0,42 es cóncavo hacia arriba. Entonces, hasta acá, cóncavo hacia arriba. Y de acá, como sigue siendo creciente, pasa a cóncavo hacia abajo. Eso es lo que me dice. ¿Correcto? Ahora, desde 1 hasta 2 es decreciente. O sea, la función decrece. Pero hay un punto de inflexión ahí. Eso quiere decir, de cóncavo hacia abajo pasará a cóncavo hacia arriba. Ahí está. Listo. Y por último, desde 2 hasta más infinito es creciente. Ahí está. Y tenemos la función, la gráfica de la función. Entonces recuerda, ¿para qué nos sirve la primera derivada? ¿Para qué nos sirve la segunda derivada? Y cómo hallamos nuestros intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad, máximos, mínimos y también, ¿qué cosa? Intervalos de concavidad. Bueno, hemos terminado este vídeo, esta sesión, con el ejercicio que hemos desarrollado en la diapositiva anterior. ¿Qué aprendimos? Aprendimos el día de hoy a graficar una función, a encontrar intervalos de crecimiento, de decrecimiento, utilizar el criterio de la primera derivada, utilizar el criterio de la segunda derivada, hallar intervalos de concavidad, hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento, y también hallar puntos de inflexión. Eso ha sido todo por el día de hoy. Y recuerden, la matemática es el idioma universal y hay que aprenderlo como tal. Hasta el próximo video.